Ya. El ciclo de vida, entonces, aquí, todo esto tiene que ir en su contexto. Estas cosas a lo mejor pueden demorar mucho, pero es súper importante tener, o sea, si uno está en una pequeña empresa, con requerimientos simples y todo eso, obviamente esto no va a ser como un banco que va a tomar meses cada una de estas fases. Por eso todo esto poner en un contexto, lo importante igual es tener una metodología, sea ágil, sea tradicional, como sea. Y ahí, dependiendo de eso también, vamos a ver cuáles son las prácticas que se pueden aplicar. Ahora, súper importante dice el proyecto y su producto, la calidad del producto va a depender de las buenas o malas decisiones que se tomen durante la ejecución, durante el ciclo de vida del proyecto. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que la recomendación y todo eso va a depender y va a decidir en el producto que se obtiene aquí al final. Y aquí también hay una gráfica que en el fondo uno se grafica siempre el tiempo, donde va implícito las fases del proyecto, con el porcentaje de avance, dice, uno llega acá y siempre se llega a una curva S que después en dirección de proyecto le llaman una curva S del alcance o de curva S de costo. Y eso es lo que uno después va a ir controlando, líneas base, son lo que va a ir controlando cuando el proyecto ya está en ejecución. Uno se tiene que ir comparando con esta línea. Si estoy más acá arriba, voy atrasado, adelantado. Si estoy más acá abajo, estoy atrasado, adelantado, etc. Y eso va a ir viendo cuando el proyecto está ejecutándose, ya cuando están desarrollando el software, cuando están haciendo las instalaciones, etc. Es que yo me tengo que ir comparando ahí con lo que salió de la planificación. Bueno, ahí ya algunos comentaron cuál es el ciclo día de los proyectos. Entonces, ahora vamos a pasar a las prácticas y a los procesos que a lo mejor algunos de ustedes conocen, pero igual nunca está de más. Nosotros hemos detectado mucho y dicen, no, esa cosa, pero después te das cuenta que es importante estandarizar conceptos. Entonces, y el aplicar esta buena práctica. Entonces, algunos que lo hayan aplicado, igual compartan la experiencia y comentémosla ahora. Profe, una duda sobre eso que por lo menos me queda la duda. Yo trabajo generalmente en la parte que está nombrada ahí como antes del proyecto. Sea como el nombre, nosotros lo llamamos preventa, cuando generamos. Y si le decimos proyecto cuando el cliente dice, ok, yo compro, a esta orden de compra, y ahí se parte como nosotros le llamamos proyecto a eso. Pero yo entiendo que en la parte de preventa hacemos gran parte del proyecto, donde definimos todo lo que se va a hacer en el proyecto, es como armar todo. Entonces, justo llegué atrasado, así que no alcancé a ver. El inicio del proyecto es cuando empezamos a hacer todo ese análisis y eso es la primera parte del proyecto, o el proyecto realmente parte cuando se empieza a ejecutar todo lo que está definido. ¿Qué dicen ustedes? Yo considero que eso es parte del proyecto, pero nosotros semánticamente le dicen que el proyecto parte cuando llega a la organización. Si tú te fijas acá, a lo mejor. Aquí dice el ciclo de vida del proyecto. El proyecto en el fondo comienza ahí, tú puedes partir con una idea, prefactibilidad y a lo mejor llega hasta ahí, que es preinversión, preventa. Y si no se lo ganaron, bueno, el proyecto llegó hasta ahí más. Claro, eso. Pero eso tú también tienes que. Tiene un montón de actividades, hay entregadas, hay productos súper claros que tienes que entregar. Es un proyecto, o sea, en sí puedes tomarlo como la primera fase, pero sí, que sea, yo siempre tienes plazo, porque hoy hay que entregar una propuesta en esta fecha, etc. ¿Sí? Pero es súper importante para definir lo que hablaba antes usted del alcance. Esa labor es súper importante para definir el alcance. Justamente porque acá, ¿qué es lo que se va a obtener acá? ¿Qué es lo que esperan acá? Hay veces que cuando no, incluso organizaciones que son más maduras, yo digo, en pasar también, tú de repente tenías que planificar también y tenías metodología y ya cuando son propuestas sobre, tienes que invitar a buscar clientes referenciales para invitarlos a los clientes y eso lo ponía y estaba dentro de las cosas que había que hacer. Y eso se planifica también porque tú consumes recursos y se gasta un montón de tiempo.
plata, etc. De hecho, convocamos en esa parte a mucha gente que va a ejecutar los proyectos porque al final son los que más, muchas veces son los que más saben. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto a veces? Muchas veces que, claro, cuando a lo mejor tú dices de una semana para otra o en 2 semanas tenés que tener esta propuesta lista, ahí al menos no vas a estar haciendo toda una carta GAN y cosas así, porque, pero si de repente tú tienes que tener en un mes una propuesta, o 2 meses, tienes que planificarte ahí. O sea, y sin quizás llegar a una planificación detallada, ¿qué es lo que harían ustedes? Que es lo que comentaba ayer. ¿Cómo lo hacen? ¿Se ponen a trabajar así nomás? Ya te dicen 2 meses más tenés que tener una propuesta. Luego una licitación, no menos grande, les interesa. Llegan, se arman su carta GAN, se empiezan ahí a explicar viejos, hacen todo eso. ¿Cómo lo hacen? Yo por lo menos, o sea, en nuestro caso, si son generalmente licitaciones grandes de ese tipo, hay una persona encargada que lee la licitación y esa persona se da cuenta quiénes son en general los que van a estar involucrados en un proyecto de ese tipo. Obviamente que tienen una línea de negocio asociada a nosotros. Y esa persona convoca a los que supuestamente pueden aportar en eso. Y ahí se dividen las tareas y se empieza a armar el asunto y se divide el plazo y todo eso. Pensando en el objetivo que hay que entregar una fecha. Eso es parte, eso es parte de la planificación. ¿A qué es lo que voy yo? Que a veces, por el apuro, al menos planifiquen y un tema súper importante son identifiquen hitos. O sea, sobre todo, ya, a esta fecha tenemos que tener el equipo definido. A esta fecha, ya, tú vas a hacer esto, ¿cuándo lo vas a entregar? Y entonces identifican al menos con plazo, porque si no después dejas todo para última hora y están trasnochando las últimas 2 noches para juntar todo y hacerlo. Entonces, si tú planificas bien, porque también es un proyecto que tienes entregado acá, al menos no vamos a ver una planificación así tan detallada, al menos los hitos tienes que tenerlo. Y eso ayuda. Pero es parte del ciclo de vida. Yo lo cuento por experiencia realmente. Entonces, como les decíamos, el PMI Box, un poco de historia, y aquí vamos a hablar del PMI. Antiguamente la dirección de proyectos se asociaba a cada disciplina, proyectos de construcción, proyectos mineros, no sé, proyectos comerciales, proyectos tecnológicos. Pero como yo ya la he ido adelantando, se dieron cuenta en su momento que independiente de la naturaleza, de la disciplina, había cosas que se repetían en todos los proyectos. Y entonces, de ahí como que en el 69 ya nació, se juntaron un grupo de expertos, no sé, gringos ociosos, y formaron el Project Management Institute, organización sin fines de lucro. Es importante, pero maneja mucha plata igual. Y en el 96 sacaron esta primera versión del PMBOK, que es Project Management Body of Knowledge, y sacan la certificación. ¿El PMI es una metodología? Y eso, cuando de repente mucha gente realmente dice, no, la metodología del PMI. El PMI es el Project Management Institute. Entonces no es una metodología, entonces la metodología del PMI tampoco. Entonces el PMI difunde buenas prácticas, estándares de dirección de proyectos, que son los que vamos a ver ahora. También difunde buenas prácticas y estándares de gestión de portafolio, de gestión de programas, y ha ido ahí como creciendo. Pero partió con la gestión de proyectos. Esas buenas prácticas tú las puedes tomar y decir, yo las voy a adaptar a mi metodología para este tipo, tomar algunas, tomar todas, etc. Pero no es una metodología. El PMI no es una metodología. Tú puedes decir, mi metodología de desarrollo de software, y que nosotros nos pedimos, valídenla por favor. ¿Se basa o está alineado al PMI? ¿Y qué es lo que uno hace? Ve si dentro de la metodología de desarrollo de software que usan o tienen esa organización, que fue el banco, veis, tienen prácticas que están propuestas y reconocidas por el PMI, sí. Entonces está alineado al PMI, está bien. Pero PMI no es una metodología.
Entonces, aquí, si se fijan, como cada 4 años hay un constante estudio de nuevas prácticas, herramientas, estándares, de acuerdo quizás al proyecto que se sacan, han ido cambiando de las versiones del PMBOK. Entonces, hoy día está el 2013, que salió la última versión del PMBOK con esos estándares. Se supone que ya el próximo año debería estar saliendo una nueva versión. Cambian herramientas, cambian algunos procesos, etc. Aunque es sin fines de lucro, aproximadamente, ¿cuánto sale una certificación PMI? Que si todos lo reinvierten, como es. Pero la certificación del PMI, igual yo le aconsejo, uno inscribirse en el PMI, porque ahí tú puedes bajar toda la literatura de forma gratuita. La inscripción sale barata, como $150. Y lo baja y tiene acceso a eso. De repente, aquí incluso el PMI, el capítulo chileno del PMI se mueve harto, que organiza seminarios, workshops gratuitos, hace una vez al año un congreso donde vienen un par de gringos y hay diferentes gente que presenta trabajo. Nosotros hemos presentado trabajos también, junto con estudiantes que han hecho sus tesina en temas relacionados, y es como bien interesante. Aumenta la red de contacto, aprende de experiencia, problemas que tienen otros. Entonces, en ese sentido, fíjense en eso. O sea, yo les cuento que yo creo que yo, como les dije, yo la bajé en Oracle un montón de años y nunca pertenecí, me empecé a meter en el PMI cuando recién saqué la certificación y ya había salido de Oracle y estaba acá ya. Entonces yo decía, bueno, no puedo volver el tiempo acá, pero el tema es, a mí me interesa en particular el tema de vinculación universidad-empresa. Más que todos son sensanos, aprovechan aquí el tema de vínculos con nosotros. Vamos a hacer seminarios, cursos, y esto aumenta la red de contacto. Bueno, en el caso del PMI es mayor aún, porque es un tema particular de gestión de proyectos. Acá en la universidad yo veo los temas hemos hecho los últimos 3 años seminarios de práctica ágil, donde vienen, no sé si algunos de ustedes conocerán, Patricio Letelier, que ha hecho cosas con Chile Ágil también, y tiene mucha experiencia, porque allá en España, ya hace hartos años en España han implementado metodologías prácticas ágiles, tiene unas herramientas. Entonces se hacen cosas como bien interesantes y de repente son seminarios de una mañana o una tarde, y vale la pena. Entonces no pierdan, porque de repente aquí uno le ayuda. O sea, me dije, si hubiese estado antes, mejor hubiese evitado mucho los tropiezos que uno puede tener. Los problemas que uno puede tener, les aseguro que les pasa a varios de ustedes. Entonces, inscríbanse en el PMI, inscríbanse en el Centro de Desarrollo de Proyectos. Ya, a ver, esto igual lo hemos comentado aquí, haciendo la definición de los proyectos, ¿no es cierto? Dijimos un proyecto se compone de procesos, actividades, y un proceso también dice una serie de acciones que dan lugar a un resultado. En general, en un proyecto hay procesos de gestión de proyectos y hay procesos orientados al producto. ¿No es cierto? Y teníamos la diferencia súper clara, y donde dije una codificación es un proceso orientado al producto o al proyecto. Al producto. La estimación de tiempo al proyecto. La estimación de presupuesto. El proyecto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hizo también, que vio todo esto, independiente de la naturaleza, la disciplina, en todos los proyectos. Yo puedo hacer una estimación de costo, estimación de desarrollo del presupuesto, puedo hacer identificación de riesgo, etc. Los de productos se van a orientar y va a depender de la disciplina en sí. El proyecto de desarrollo de software solo hago codificación. Pero no. Entonces, lo que identificó el PMI fueron estos procesos, buenas prácticas de gestión de proyectos, que es bueno aplicarlo. Ahora, ambos procesos interactúan y se solapan a lo largo del proyecto. O sea, no es que lo haga una sola vez y después no lo vuelva a hacer. O sea, si yo estoy en un proyecto, al principio hice una planificación, tiene tiempo, costo,
presupuesto, etcétera, y ya estoy ejecutando y el cliente le pide una nueva cosa. ¿Qué tengo que hacer? Volver a estimar tiempo, volver a estimar los costos de esta nueva cosa que me está pidiendo, etcétera. Entonces siempre se van interactuando, y si no son las estimaciones, hay otros que yo tengo que ir controlando. Tengo que ir controlando lo que está. El control del tiempo es un proceso orientado al producto o orientado al proyecto. Entonces, durante todo el ciclo de vida, hay procesos que van apareciendo, tanto orientados al producto como orientados a la gestión de proyectos. Entonces, en sí, todos estos procesos que están orientados a la gestión de proyectos en el PMI lo muestran una gráfica de este tipo. Están los procesos que se pueden aplicar al inicio y hay otros procesos de seguimiento y control que se aplican durante todo el ciclo de vida mientras el proyecto esté en ejecución. Lo mismo en el proceso de planificación y el proceso de ejecución. Y hay otros procesos que se aplican al cierre cuando ya se está cerrando el proyecto. Proyecto o fase. ¿Eh? Y eso es súper bueno, porque si yo digo, tengo que hacer esta fase y esa fase me va a tomar 6 meses, porque es un proyecto súper complejo de muchas lucas, o sea, yo voy a hacer una planificación de eso, que en esta fecha tengo que tener esto, en esta otra fecha tengo que tener esto, después ya voy a estar a la gente para obtener ese estudio de factibilidad, supongo que tengo que llegar a hacer algunos estudios, ir a algunos países, etcétera, y después voy a cerrar esa fase y dependiendo de ese estudio de factibilidad a ver si sí o no. Entonces, es por eso que uno ve que estos 5 grupos de procesos que los reconoce el PMI, inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre, se pueden aplicar a cada una de las fases o se puede aplicar, como está ahí señalado, al ciclo de vida entero. ¿Qué significa eso? Yo estoy en una pyme y el gerente me dice, ¿sabes qué? Hazme este desarrollo, cosas así, se lo voy a aplicar una sola vez nomás y el ciclo de vida entero, a lo mejor estés con análisis, diseño, construcción y punto. Entonces, ahí va a haber, dependiendo del contexto, si yo lo aplico así a cada una de las fases o al ciclo de vida entera. Estas buenas prácticas, uno dice, ya, las reconoce, se fijan acá. Procesos de planificación, de ejecución, inicio, seguimiento, control y proceso de cierre. Por ejemplo, el proceso de estimación de tiempo, ¿dentro de cuál creen ustedes que cae? Planificación. El proceso de controlar los costos, ¿dentro de cuál? Seguimiento y control. Entonces, ahí cada una de estas buenas prácticas o procesos que promueve el PMI tiene que quedar dentro de alguno de estos 5 grupos de procesos. Y son grupos de procesos. Hay algunas empresas o algunas personas que se confunden también porque esto no es el ciclo de vida, es como clasifica el PMI. El proceso en sí, si cae dentro de la iniciación, dentro de la planificación, entonces hay que tener cuidado también, que es diferente. Es cómo lo clasifica el PMI. Ahora, además de estos 5 grupos de procesos, bueno, los procesos en sí, aludiendo a su definición, los describe en ese PM Box con este esquema. Todo proceso tiene entradas, hay herramientas y técnicas y hay salidas. Al menos no siempre se aplican todas las entradas, no siempre se aplican todas las herramientas y técnicas y al menos también no siempre se tienen todas las salidas, pero al menos una tiene que aplicarse. Después ustedes, si pueden revisar el proceso del PM Box, van a ver, aquí hay un ejemplo de cómo describe el proceso o cómo se muestra gráficamente, porque después describe cada una de las entradas, las herramientas y las salidas. El proceso, que una de las buenas prácticas dice desarrollar la ficha proyecto. Dice, el desarrollo de la ficha proyecto puede tener estas 5 entradas, al menos uno, en un enunciado de trabajo, un caso de negocio, un contrato cuando corresponda, factores ambientales o activos. Se aplica esta herramienta, juicio experto, que es una de las que más aparece en todo el proceso, que en el fondo es como juicio experto. A ver, el tema es, más que el factor le llaman aquí juicio experto, es experto realmente en el tema. O sea, ese te va a decir, te va a entregar estimaciones, va a poder
y te va a ayudar a desarrollar esa ficha proyecto que es uno de los entregables de dirección de proyecto. Juicio experto apunta a como, oye, cuando yo no me siento muy bien, voy al doctor. El doctor es el experto. O sea, si la cuestión es ahí nomás, bueno, le puedo preguntar al farmacéutico qué me puede dar para el dolor de cabeza. Pero si aquí es lo mismo, ese nivel de expertise tiene que ser alguien con conocimiento. En sí, como los procesos tienen entradas, se aplican herramientas y técnicas que tienen salida, también antiguamente mostraban gráficas de este tipo. Están los procesos de inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Entonces, dentro del proceso de inicio tiene que haber una salida. Y la salida justamente aquí es la ficha proyecto. La salida del proceso de planificación para acá, ¿qué creen? ¿Qué puede ser? La carta GAN. La carta GAN. Ya. ¿Algo más? Costos, recursos, va todo eso, y en el fondo todo eso se engloba en lo que se llama plan de dirección de proyecto. La carta GAN es uno de los ítems de la planificación. Me acuerdo, cuando nosotros íbamos al estudio nos preguntaban, ¿y usted hace planificación? Sí, si hacemos carta GAN. ¿Pero basta la carta GAN? No es suficiente. Entonces, la carta GAN es la que va a ejecución, o la planificación es la que va a guiar la ejecución. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Qué es lo que hay que hacer después? ¿Cuánto tiempo me debo demorar? ¿Quién lo hace? Por eso están los recursos, cuánto me debe ir gastando, etcétera. Y de aquí para acá, ¿qué va saliendo? La retroalimentación. Artefacto de evidencia. ¿Cómo? Sí, artefacto o evidencia. Efectivamente, va un artefacto, también va a decir, ya, aquí está ese entregable, ese artefacto, pero también más datos. Le dice, llevo el 80%, y aquí en el control en donde, primero, si me va un artefacto, hago el control de calidad y veo si está todo de acuerdo a las especificaciones. Ahora, si vienen datos, me comparo con qué para ver si estoy atrasado o adelantado. Con la planificación, aquí yo siempre voy comparando con el plan, para todo. Y veo, ¿está de acuerdo al plan? Bien. Si no, puedo hasta generar un control de cambio y después se tiene que planificar. Entonces, esto es un continuo. Los grupos de procesos, sin una breve definición, dice la iniciación autoriza que el proyecto se fijan o fase y se comienza y define acá una nueva fase. Planificación apunta a concebir y mantener un esquema que sea factible de realizar. O sea, haga una cosa realista, no estoy prometiendo que esto lo vaya a tener en un mes y tú sabes que no. Por eso dice que sea factible. Me consulta en la plantilla anterior, ¿no hay feedback desde control a planificación para que planificación aprenda más a planificar de acuerdo a... Y, a ver, hay un montón de gráficos, hay una retroalimentación, pero no es para que aprenda más, porque puede ser el control, ¿sabes qué? Esta cuestión vamos atrasados, ¿cuándo voy a terminar? Y puede haber una solicitud de cambio por, mejor cedemos los tiempos y avisa que va a terminar más tarde porque ya llevo un mes atrasado, significa que... Yo me refiero como a proyectos futuros, por decir la planificación. Pero eso, ¿quién se encarga de eso? La PMO que día, o la unidad que está a cargo de eso, sí. Pero tú piensas que eso lo estás haciendo para un proyecto. Ya, perfecto. Entonces, por eso es importante el tema cuando vayan todos los días. ¿Por qué terminó atrasado? ¿Por qué pasó esto? Que hay un poco de lecciones aprendidas y se guarda el conocimiento. Ejecución, se apunta a coordinar las personas y otros recursos para ejecutar el plan. Aquí el tema de coordinación es clave, aquí es donde tú dices, tiene que haber un especialista en esta fecha, tiene que estar el usuario, que va a hacer las pruebas del usuario, etcétera, etcétera. Ahí está la ejecución. Control asegura que se cumpla el objetivo del proyecto mediante el control y medición del progreso y si es necesario tomar acciones correctivas. O sea, el control va a ir, seguimiento y control va a ir asegurando que va a ir siempre comparándose con el plan. ¿Cómo voy? Atrasado, adelantado, estoy gastando más, estoy gastando menos. Y el cierre formaliza la aceptación del proyecto o fase y lo lleva a un final ordenado. Entonces, en sí,
a veces muestran esta gráfica que dice nivel de actividad con el tiempo. Se fijan que los procesos de ejecución es donde más actividades hay, porque aquí es donde aparecen todos los procesos que tienen que ver con el producto. O sea, ¿qué significa que yo estoy ejecutando el proyecto? Si estoy haciendo un proyecto de desarrollo, es que estoy codificando, estoy haciendo las pruebas de usuario, estoy, no sé, haciendo el documento de análisis, diseño, es donde aparece todo ahí. Y por eso es donde más actividades hay. En los procesos de la planificación son al principio y controles durante todo el ciclo de vida del proyecto. Inicio y cierre son reconocimientos formales y oficiales. Inicio y cierre tiene que ser formal, pero eso es lo mismo cuando uno habla hasta incluso un ticket, una incidencia, uno también podría decir, es un proyecto. Tú abres el ticket porque estás reportando un error y después lo cierran cuando te dicen ya fue resuelto, etc. Entonces, inicio y cierre, y por eso digo, los proyectos más simples, al menos inicio y cierre tienen que ser formal. Y a lo mejor no te va a saltar todas las otras partes detalladas de planificación, ejecución, seguimiento, pero inicio y cierre siempre tienen que ser formal. La planificación, ahora en sí la reconoce como el más importante del grupo de procesos. ¿Por qué? Porque te guía la ejecución. Si tú haces una mala planificación, estimas mal los tiempos, estimas mal los costos, siempre cuando estoy haciendo seguimiento de control va a estar atrasado, va a estar adelantado, va a estar gastando mal. La ejecución se lleva la mayor parte del presupuesto. El proyecto debe ser monitoreado permanentemente sobre una base regular, y esa base regular la da la planificación. Dice, el control no se basa en un ejercicio poder, se trata de ir comparando el estado actual con lo planificado para entregar recomendaciones. O sea, si tú sabes que estás atrasado y siguiendo con este mismo rendimiento no vaya a llegar a la fecha, sabes que ve algún análisis si hay que aplicar algunas acciones para poder terminar en la fecha, o por último avisar al cliente, porque mejor mientras antes se le puede avisar, mejor antes de decirle el día antes que yo no alcanzo a llegar. Entonces, como les dije yo, cada una de estas buenas prácticas la identifica en algunos de estos grupos de procesos, pero también hay otras, también las clasifica dentro de áreas de conocimiento que reconoce el PMI. Que decía como 10 áreas de conocimiento. Una que le llama integración, que integra todas las otras áreas. Otra área que es alcance, otra tiempo, otra costos. Dentro de la área de alcance van a estar todos los procesos, actividades para asegurar que esté incluido el trabajo requerido y solo el trabajo requerido para completar el proyecto exitosamente. Dentro del área de tiempo van a estar todos los procesos, actividades requeridas para asegurar que el proyecto termine a tiempo. Para que el proyecto termine a tiempo, tengo que hacer una buena estimación de tiempo. Y después de hacer la estimación de tiempo, tengo que ir controlando que las cosas se estén haciendo. Entonces, aquí hay una mirada más transversal. Los costos, lo mismo. Otra área de conocimiento, calidad, otra área también recursos humanos, otra área de comunicaciones, otra área de riesgo. Adquisiciones e interesados. Entonces, uno, al juntar estas 5 grupos de procesos con esas áreas de conocimiento, ustedes pueden ver esto también en el PMI Box, plantea este mapa de procesos que le llaman. Entonces se fija que aquí están, son 24, 25, son 34, 35, 36, 47. 47 buenas prácticas, procesos de dirección de proyectos, que están todas clasificadas, se fijan aquí. Por ejemplo, estimar la duración de las actividades, cae dentro del área de tiempo y proceso de planificación, grupo de proceso de planificación. Controlar cronograma, también dentro del área de tiempo, y grupo de proceso, monitoreo o seguimiento de control. Planificar la gestión del riesgo o identificar riesgo, está dentro del grupo de proceso de planificación y el área de riesgo. Entonces, ¿en dónde hay más proceso? Planificación. Por eso dice que lo más importante es que uno tiene que hacer un buen plan para que después no falle. Entonces la pregunta que le hago ahora es, ¿uno tiene que aplicar estos 47 procesos en todos los proyectos?
No, todo depende de la metodología, del proyecto. O sea, que ahí no puedo estar forzando, pero si no, es que esos proyectos que son simples los puedo alargar mucho. A lo mejor algunos los voy a aplicar, algunas cuestiones hasta mentalmente, pero hay algunos que, al menos sí o sí, decía aquí, tienen que ser formales. ¿Y cuáles eran? Inicio y cierre. Entonces, ese desarrollar el acta proyecto, la información que va a contener todo eso tiene que ser formal, y ese cierre también. Esto es lo... Aquí obviamente por el tiempo vamos a ver algunos, ¿ya? Porque igual vamos a ver algunos de alcance que me interesa que vean alcance, porque esa es una de las principales causas en los errores, que hay una mala gestión, definición del alcance, planificación del alcance. Y vamos a ver cuáles son los procesos que se usan ahí. Vamos a ver algo de riesgo, que también hoy día acá la organización lo está manejando, pero algunos también ven la distinción entre riesgo y problema. Y si se fijan, ustedes pueden ver una gráfica que todo interactúa, porque resulta que yo puedo haber hecho la planificación, no es una cosa secuencial que yo lo aplico una vez. Todo esto hay varias iteraciones. Yo podría haber hecho un cronograma, como ustedes a veces le llaman Cartagán, y después digo, oye, existe un riesgo de que me vaya a fallar y a lo mejor eso me va a impactar en el cronograma, entonces puedo fijar el cronograma. Entonces, a veces cualquiera de estas cosas puede impactar en el otro. Tengo que llegar después pero tengo que cerrarlo en algún momento. Entonces vamos a ver el ejercicio aplicando algunos de estos en clases, vamos a hacer un par de ejercicios y eso también van a quedar como tarea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Entonces partimos por la iniciación del proyecto. Esto también lo vamos a ver después en la gestión del portafolio, pero el inicio parte también ahí por... ¿Se recuerda lo que les decía? ¿Por qué se hacen los proyectos? ¿Y la organización por qué se hacen? No todos, pero la mayoría, y especialmente aquellos que, como llamaban acá, proyectos estratégicos, dice son un medio para materializar la estrategia de una organización, empresa o organización. O sea, estoy en una empresa retail y dice, quiero ser el número 1 en cliente, etc. Entonces, para llegar a eso, tengo que hacer proyectos. Los ustedes, si me quedo sentado, no va a hacerse solo. Entonces pueden empezar, y hay muchas maneras, ahí es donde están los directores de empresas, etcétera, la plana ejecutiva, que dicen, a ver cómo vamos a cumplir esos objetivos. Tú puedes decir, voy a ir comprando la competencia, voy comprando otras tiendas, o voy a ir a abrir nuevas tiendas, etcétera. Eso se resuelve ahí dependiendo de los costos, hacen análisis y ven. Pero esos proyectos tienen que estar ahí y muchas veces son los que van a ayudar a cumplir esa misión, estrategia de la empresa. También se hace porque a veces hay problemas y hay productos, hay problemas que requieren solución. Y también esos son proyectos. Entonces, aquí lo vamos a revisar, ¿no? ¿Ustedes tienen claro cómo inician los proyectos en sus organizaciones? ¿No? Ahí. Depende en qué vereda esté uno. La vereda del cliente, por ejemplo, el proyecto se inicia con una necesidad. Esa necesidad después se genera un caso de negocio, a veces se busca la firma de los patrocinadores, de las gerencias que van a poner las lucas. Y por el otro lado, cuando se trabaja con un proveedor, el proyecto se inicia con una conversación de negocio donde uno realiza una reunión de entendimiento, de los alcances, y ese proyecto después tiene un punto en común en donde los dos hablan del mismo idioma, que es el del kick-off, digamos. ¿Ya? O sea, a partir del kick-off comienza a materializarse o a implementarse la carta GAN. Y bueno, desde la parte del proveedor, que me ha tocado más a mí, los proyectos se inician desde la reunión de negocio o de entendimiento.
Bien. Pero, buen punto, dependiendo del contexto donde esté uno, varios, o sea, ahora, en el área cliente, en el área de negocio, ahí depende de cada organización también de cómo se generan los proyectos. Cuando pasa muchas veces que en organizaciones que no tienen de nuevo metodología o procesos formales, pasa dice que cualquiera puede pedir. ¿Y quién pide esta cuestión? ¿Cómo se le ocurre nada? ¿A quién le digo cuando no hay esa cuando hay metodología que tiene que tener la aprobación del jefe, del gerente, del subjefe? Pero eso son también dentro de los procesos, dentro de la metodología de las organizaciones, y por eso es importante también. Porque si no pasa que se llenan de requerimientos y después, ¿para qué pidieron eso? Es para evitar ese tema. Pero un proceso formal, por lo mismo es importante que sea formal, que quede registrado, quién lo pidió, para qué lo pidió, después en el fondo cuáles son los objetivos, eso permite ver el alineamiento con los objetivos del negocio, los objetivos estratégicos, etc. Y ahí hay un montón también compitiendo, porque eso después lo que se ve es como también le llaman gestión de la demanda, cuáles son más importantes. Y aquí ya no habíamos conversado algunos, pero una vez que se da el ok, eso tiene que quedar formal, y queda formal en el fondo con este desarrollo del acta de proyecto. ¿Qué es lo que esta área de interesados, también le conocen como stakeholder, es una de las últimas áreas que se reconoció en esta quinta versión? Antes llegaba hasta aquí adquisiciones. Ya me dijeron, ¿sabes qué? Interesado es súper importante y tiene que estar reconocido al principio. Especialmente en proyectos grandes, o sea, uno se da cuenta, ejemplo, proyecto minero. Si no tienen identificado los interesados, ¿quiénes son los interesados? Son los que se pueden ver afectados, tanto positiva como negativamente, por la ejecución del proyecto. Entonces, oye, están todas estas comunidades, etcétera, si no las identifican al principio, no pueden empezar, tienen que considerarlas. ¿Sabes qué? ¿Cuáles son los que pueden ver afectados? Porque ya después cuando empiece la planificación tengo que ver qué voy a hacer con ellos. Vamos a tomar sus requerimientos porque a lo mejor ellos no quieren que los caminos pasen por acá, hay que llevarlo por otro lado. Entonces hay que tomar sus requerimientos, hay que tomar sus consideraciones para ver cómo modifican en la planificación. No puedo llegar a estar construyendo y después aparecen las protestas, el tema de no pueden pasar por acá, etc. El proyecto TI sí o sí tienen que estar considerados porque especialmente nosotros recomendamos cuando los interesados son muchos. Puede dar origen también ese mismo proyecto de unos días a un proyecto de gestión del cambio. Una cosa que llamó mucho la atención, me llamaba mucho la atención aquí en el tema de gobierno, que este proceso, por ejemplo, no lo hacen mucho. Especialmente en el tema de gobierno hay un montón de aplicaciones que han sacado para los ciudadanos, etcétera, y nadie sabe. ¿Por qué? Porque no hacen gestión del cambio, no están identificados los interesados, no, pues yo entregué y la avisaron. O sea, piensen ustedes que también en los temas de banco, si sacaron una nueva funcionalidad, una cosa así, dentro y tú de repente te encuentras y no te avisa, mejor no la voy a usar nunca. Entonces, esa identificación de interesados es súper importante. A veces la identificación de interesados puede ser también típico en los proyectos de RP que las implementaciones de estos sistemas financieros contables. Si no lo tienen identificado al principio, hay que tener cuidado especialmente con aquellos que a lo mejor pueden ser, uno los clasifica, estos son amigos, en el fondo casi como amigos o enemigos, porque si dicen, oye, después de que me implemente, van a empezar a implementar este sistema, con esto está corriendo peligro. Mi pega, los ahora qué es lo que voy a hacer, etcétera. ¿Cómo creen que se va a comportar esa persona ahí en la ejecución del proyecto? Siempre va a ir poniendo barreras. Entonces, si yo lo tengo identificado al principio,
tengo que, bueno, por lo menos concordar qué cosa puedo hacer. A lo mejor basta con tomarle algunos requerimientos, reunirme y fijar la expectativa, porque todo eso depende del contexto, pero hay que considerarlo. No puedo decir, no importa, total, era como me pasaba los proyectos estos de RP que digo yo, antes esto está implícito como en el tema de comunicaciones, porque la mayoría de los interesados se maneja con comunicaciones. O sea, el proyecto del RP, mi cliente era el gerente de administración y finanzas. Pero, ¿cómo identifico a los interesados? ¿Los que le benefician o los que se ven afectados? La misma definición, ¿quién se puede ver afectado por el desarrollo y la implementación de esto? No es solo el gerente, no es solo el área de finanzas, yo decía el RP. Oye, también porque está el módulo logístico, está el gerente de compra, está el gerente de venta. Esos proyectos que son transversales, los interesados siempre son muchos y donde más relevancia caen estos procesos de aquí.